Bueno, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Aquí estamos una tarde más con David Monteagudo Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. y con Lázaro Covadlo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, tampoco tenemos hoy a Daniel Jándula, pero le mandamos un fuerte saludo. Él lo tenemos en Granada y esperamos que en las próximas sesiones se pueda incorporar a esta tertulia literaria, cinematográfica y relacionada con el mundo de las artes, principalmente los que aquí estamos pues interesados principalmente por la narración y aportando cada sesión una obra que comentar. Y en este caso yo vengo a traeros aquí a esta sesión de los Eternautas Carta al padre de Franz Kafka, ¿sí? Caramba. Casi Una, nada. una obra mayúscula, sí, que yo he leído recientemente y que mis contertulios creo que la tienen más por la mano porque David, por ejemplo, es un admirador incondicional y para él Franz Kafka es un referente literario, Sí. conoce muy bien toda su obra Bueno, y toda no, pero una buena parte. a ver qué edición tienes tú por ahí, Lázaro, que la mostrabas Una ahora. edición que la leí cuando tenía, y no la cuando tenía 19, 20 años. Ostras. Es una edición argentina, mira cómo está, fíjate, no tiene el hombro. Voy a ver si lo hago reencuadernar. Es del año 1955, Madre mía, con MC. con MC, sí, de ¿Eh? Argentina, de Buenos Aires. Caramba. Bueno, ya voy a comentar, me parece. Bueno, yo tengo aquí una edición también un poquito antigua, en este caso, eh, de una editorial. Vamos a ver, os la muestro, ¿sí? De editorial Lumen, ¿sí? Esta es la... Ajá, Vamos a ver si, no sé si la podéis ver por ahí. Carta Sí, al padre, de sí. editorial sí, sí. Lumen, ¿sí? Eh, con una fotografía también curiosa Os voy a contar una pequeña anécdota de esta fotografía, supongo que la podéis ver, ¿no es Sí, Sí, cierto? ese sí. es Kafka de niño. Sí. Sí, pues yo cuando vi esta fotografía me recordó enormemente a otra que me tomaron a mí de niño, no solamente por la fotografía, sino por el gran parecido que tiene este Caramba. niño, Franz Kafka, cuando tenía en esta fotografía 5 años y una que me tomaron a mí, hasta el punto de que yo le saqué con el móvil una foto a esta foto y se la mandé a mi madre y a mi hermana y les pregunté, ¿sabéis quién es? Y me dijeron, ¿eres tú, no? Pero Ostras. A ver, déjala ver de nuevo, por favor. os Caramba. juro que tengo una... Y entonces le dije a mi madre, ¿tú te acuerdas de la fotografía que yo tengo de niño tomada en la que... Y me dijo, ¿pero no eres tú? Digo, no. Digo, y entonces se quedaron las dos heladas. La verdad es que el parecido es pura coincidencia, pero es asombroso. Intentaré recuperar esa fotografía y hacer un post con ella en el grupo Caramba. de los Eternautas. Tanto mi madre como mi hermana me Pues, dijeron, pero si pues sí que es curioso porque esta foto de Kafka está hecha a finales del siglo XIX. O Bueno, sea que, pues yo Sí, que... sí. Bueno, pero ya la fotografía tenía, en ese entonces por lo menos tenía 40, 50 años de antigüedad. Bueno, bueno, primero en la de un poco Rotito. menos, un poquito menos, pero sí. Sí. A ver, hay fotografías de Lincoln del 1860, Ah, vale. así que Pues sí, bueno, sí, sí. sí, claro. Sí, sí. Bueno, si os parece, voy a leer el primer párrafo. No acostumbramos a hacer lectura aquí, pero si os parece hago lectura del primer párrafo de cómo arranca esta carta al padre, ¿sí? Para dar entrada a esta obra, para contextualizarla, yo le pediré a David que haga él un poco esta contextualización en la obra de Kafka, que seguramente lo hará mucho mejor que yo. Y luego, pues, a ver qué nos ha parecido y lo interesante que es esta obra. Me ha parecido magnífica, de una profundidad y de, en fin, con una carga conceptual con mucha consistencia. La obra arranca así. Querido padre, dos puntos. No hace mucho me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe qué contestarte, en parte precisamente por el miedo que te tengo, en parte porque la explicación de dicho miedo
intervienen demasiados pormenores para poder exponerlos con mediana consistencia. Y sí, con esta carta intento contestar a tu pregunta por escrito. Lo haré, sin duda, de un modo muy incompleto, porque, aún escribiendo, el miedo y sus consecuencias me atenazan al pensar en ti, y porque las dimensiones de la materia exceden con mucho los límites de mi memoria y de mi entendimiento. Y con este arranque tan demoledor, ¿verdad? Con esta confesión... Perdón, te interrumpo porque me causa gracia. Claro, como tenemos traducciones diferentes, ¿no? Claro. Si me permite, voy a leer el mismo párrafo con la traducción que yo tengo. Ah, que fantástico. creo que es interesante. Querido padre, igual, ¿no? 2 puntos, etc. Una vez me preguntaste por qué afirmaba yo que te temía. Como de costumbre no supe qué responderte. En parte precisamente por el temor que me infundes y en parte porque los detalles que contribuyen al fundamento de este temor son demasiados para que pueda mantenernos reunidos, siquiera a medias durante la conversación. Y aún este intento de contestarte por escrito quedará incompleto, porque también al escribir el temor y sus efectos me inhiben ante ti y la magnitud del tema sobrepasa mi memoria y entendimiento. Fíjate, hay muchas diferencias entre Sí, una y pero otra. más o menos dice lo mismo. Lo que me llamó la atención, la mayor diferencia es que una cosa es miedo y otra temor, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues para que veáis, ¿no?, que hay una carga muy importante en la obra de un traductor de establecer un estilo, por mucho que quiera respetar el estilo original, que no sé cuál era, yo no sé alemán, pero está claro que cada traductor también pone una parte, ¿no?, de enfoque y de musicalidad y de atmósfera, ¿no?, a la hora de escribir. Bueno, con este arranque cualquier lector que ya se haya adentrado en la obra, pero para aquellos justamente que todavía no la han hecho, le diremos que Carta al Padre o la Carta al Padre tiene durante las 50 o 60 páginas, es una obra corta, no es una obra larga, ¿verdad? Este mismo tono, ¿no? Un tono que yo de alguna manera contextualizaría en 2 ejes, principalmente el de confesión, ¿verdad? En este caso parece que el narrador de esta carta al padre, ¿verdad?, va a hacer una confesión que corresponde prácticamente al autor y quizá no hay diferencia en este caso, ¿no? Prácticamente sería un escrito que correspondería al propio autor. Aquí no hay narrador interpuesto. Yo creo considerar que no lo hay, aunque esto tendría algunas matizaciones, ¿sí?, por un lado. Y por otro lado, el tipo de confesión que va a hacerse está en tono de reproche, ¿no? En este caso, Kafka viene prácticamente a pedir cuentas, o casi, porque, bueno, por lo menos viene a exponer, ¿no? Podría ser, si estuviéramos en el ámbito judicial, ¿no?, una exposición de daños, ¿no?, ¿verdad? Aquí venimos a exponer y a enumerar los daños morales principalmente, que tu concepción educativa, tu manera, ¿no?, de imponerme disciplina y rectitud en el mundo para convertirme en un hombre de provecho, ¿sí?, ha causado en mí, el efecto que esas prácticas, sobre todo educativas, han tenido en mí. Prácticas que, sin llegar a ser de una severidad posiblemente extemporánea a la época, porque probablemente los niños se educaban a veces en condiciones de severidad, rectitud y exigencia mayores, ¿sí? Lo que está claro es que Kafka, que era una persona, o así uno la siente cuando lee principalmente esta obra, a mí me ha cautivado mucho, ¿sí?, con una especial sensibilidad y por lo tanto también con una especial reactancia, ¿no?, a cuanto le rodeaba, si no, no podría haber escrito lo que ha escrito. Eso tuvo un efecto importante en él, ¿no? Entonces, un efecto, en este caso, de diezmar su personalidad, volverlo una persona tímida, insegura, tal como aquí confiesa, con muchos temores, con dificultades también para relacionarse con los demás.
Y sin embargo, yo lo que veo es que dentro de ese inventario de reproches, no toma conciencia, por otro lado, que posiblemente no habría llegado a ser el magnífico autor y no nos habría dejado la obra que nos dejó, posiblemente si no hubiera estado expuesto a esas mismas circunstancias. Con lo cual, yo arranco la tertulia de hoy con una especie de paradoja y contraparadoja, ¿no? Por un lado, se da la circunstancia que aquello que lo menoscabó personalmente, aquello que él sentía, expone y confiesa que lo debilitó como persona, al mismo tiempo posiblemente configuró una mirada especial, única, con la que luego pudo construir esa obra. Y no solamente esa mirada, sino posiblemente ese miedo del que él nos habla tan al principio, pudo haber sido, digo yo, especulo, el motivo principal por el cual en él existió esta necesidad de escribir, de adentrarse en sus propios miedos y fantasmas, en su propia mutilación psíquica, para poder ahondar en ella y de alguna manera convivir con ella de una manera mejor, más estable. No digo que la obra de Kafka haya tenido principalmente una motivación terapéutica, o con muchas veces que uno puede escribir para resolver o tener constancia de ciertas dificultades que uno tiene, pero que en este caso, sí, esos efectos negativos o perniciosos en él probablemente tuvieron también un efecto magnífico, ¿no? Y es que convirtieron a esta persona en un escritor fantástico, ¿no? No sé qué pensáis al respecto, pero yo creo que la obra a mí principalmente me plantea esa cuestión y ese enigma que, no sé, me gustaría ver un poco vuestras opiniones. Bueno, pues si me permitís, voy a empezar yo, porque voy a hacer la contraparte. Sucede que diciendo en muchas cosas con tu criterio. A ver, yo lo acabo de leer ayer por segunda vez, después de más de 50 años de haberlo leído. Entonces, claro, cuando lo leí, más de 50, yo salía de la adolescencia y me interesó porque como todo el mundo, o como mucha gente, yo también tenía mis conflictos con mi padre, ¿no? No del nivel neurótico que presenta ahí Kafka, ¿no? Pero me sentía reafirmado en cosas que él reprochaba a su padre, etcétera, etcétera. Ahora, leído por segunda vez, antes que nada tengo que declarar que para mí Kafka es uno de mis escritores preferidos, es uno de los más grandes escritores del siglo XX, y sobre todo La Metamorfosis es un monumento literario. Pero La Carta al Padre no le encuentro calidad literaria. Y no le encuentro ninguna calidad literaria. No es una narración, es para mí un largo reproche que, voy a decir algo que puede escandalizar, para mí el género el que podría escribirse La Carta al Padre puede estar en una especie de historia clínica, ¿no? De la psiquiatría, ¿no? Es decir, es el lamento de un neurótico. Es decir, es un chisme familiar, pero claro, si tenemos en cuenta que en la literatura hay un montón de historias familiares interesantes, por ejemplo, pienso los Ribbentrop, ¿cómo llaman? Thomas Mann. Los Buddenbrook. Buddenbrook, exacto, Ribbentrop era el nazi sí. De Thomas Mann. Sí, de Thomas Mann, por ejemplo. Ahora bien, una cosa que me reafirmó esta segunda lectura de La Carta al Padre
es en aquello que siempre pensé, que uno en realidad todo lo que hace en la vida, todo lo que se esmera en hacer, todo lo que cree que puede llegar a tener mérito, lo hace para la mirada de sus padres, su padre y su madre. Curioso. Aunque estén muertos, como es en mi caso, por ejemplo, pero se extiende, ¿no? Cuando uno quiere ser visto. Mírame, mamá, como doy la voltereta, mírame, ¿no? Ese tipo de cosas. Mírame, papá, que lo que he dibujado. Y entonces, claro, esto me lo refirma. Y aquí encontré un párrafo, ¿no? Que creo que dice algo parecido, y que dice, ay, me parece que no lo voy a leer porque encontraron esta hoja así, bueno. Bueno, si te parece, mientras lo buscas, Lázaro, a ver qué opina. Después lo diré, tampoco, pero bueno, sí. Entonces, eso es lo que quería decir. Realmente, a ver, es una carta, es una especie de largo discurso que evidentemente no se atrevía o no habría tenido tiempo, porque ¿quién va a soportar un largo discurso de reproches sin interrumpir y todo eso que se hace escribiendo, ¿no? Es un largo discurso dirigido al padre, pero que, no sé, para mí no entra dentro de la categoría literaria de un narrador, un narrador como el del Castillo, como el Proceso, y sobre todo la Metamorfosis, que es un monumento. Ese es mi parecer, ¿no? Bastante diferente al vuestro, por lo visto, porque lo No, consideráis una gran no te obra creas, literaria. que es tan diferente. Ya. Bueno, yo voy a intentar hacer primero un poco eso que antes José me ha un poco pedido, ¿no? Que lo contextualice un poco. Y lo que hay que decir primero que nada es que esta es una de las obras de Kafka que él en vida no publicó, no quiso publicar, nunca se le habría ocurrido publicarlo en vida. Él en vida publicó muy poca cosa, o sea, Así él es. publicó por ejemplo, la Metamorfosis, Sí, o la transformación, o según se la dice. Transformación, sí. Y publicó también una serie de cuentos, de narraciones breves, como por ejemplo la Condena, que la Condena es el mismo tema de la carta al padre, más o menos, solo que esa sí que es literaria. Y luego cuentos como un artista del hambre, que él decía que era el mejor cuento, y, bueno, y algunas cosas que él publicó en vida. Pero luego hay muchas cosas que se publicaron posteriormente, por lo que ya sabemos de que su amigo Max Brod pues no quemó sus obras como le había pedido, y luego han ido saliendo muchas cosas que él no habría publicado nunca porque no las consideraba cosas para publicarlas o que tenían la suficiente calidad. Yo creo que todo lo que él quiso publicar en vida es realmente bueno, y en cambio cosas como el Castillo, por ejemplo, pues él nunca lo había publicado porque estaba incompleto y porque es una novela, bueno, es su última novela, estaba escribiendo ya y se estaba muriendo prácticamente, y es una cosa que no es, bueno, una cosa incompleta y una cosa que es interesantísimo hoy en día por su valor, digamos, casi psicoanalítico, pero que literariamente también es muy cuestionable. Pero bueno, esta ya sería otra cuestión diferente. En cuanto a la carta al padre, sobre lo que decía José, que aquí hay un narrador, digamos, un autor, un narrador literario que está casi desaparecido, es que realmente esto es una carta que él escribió para su padre, precisamente, y que un día se la dejó dentro de un sobre, una carta enorme, se la dejó a su padre en la mesilla de noche o no sé dónde, que el padre veía cada día, para que el padre se la encontrase y que la leyese. Pero su madre de Kafka, cuando vio que había dejado ahí, no la cogió y no permitió que la carta llegara hasta el padre, digamos.
dijo, no, todo esto que has escrito aquí, esto no puedes, o sea, no puede ser que lo vea tu padre y tal. Entonces, es una carta. Con buen criterio, ¿eh? Es la carta que escribió él para su padre, digamos. Y sobre lo que comentaba José, pues yo, y lo que decía Lázaro también, que en esto coincido un poco con los dos, es que realmente aquí Kafka demuestra que es un personaje muy tortuoso, muy resentido, ¿no? Y lo que queda aquí claro es que el padre de Kafka era una persona mucho más sana que no Kafka. O sea, el padre seguro que no tenía estos problemas que Kafka tenía, porque era un hombre de acción, ¿no? El típico hombre con una empresa familiar, además un empresario, y que no se complicaba la vida con esas historias, y era una persona normal, digamos, ¿no? Con todas las limitaciones que esto tiene también. En cambio, Kafka aquí demuestra un poco eso, ¿no? Que es una persona neurótica, que es una persona retorcida, complicada y muy resentido, ¿no? Entonces es algo terrible el cómo va exponiendo todos esos agravios que él tiene clarísimo, y cómo lo hace con esa nitidez, con esa claridad, con esa cosa tan lógica, ¿no? Con ese estilo tan suave con que lo va colando todo, cuando en realidad, claro, es terrible el retrato que está componiendo de él mismo, ¿no? Entonces, sobre lo que decía José también, claro, eran unos tiempos esos, estamos a principios del siglo XX, y que el padre pues nunca le puso una mano encima, digamos, ni una serie de cosas que eran habituales en algunas familias, y le dejaba más o menos que hiciera su vida y que escribiera sus libros, aunque nunca los quería leer. El hijo se los dejaba en la mesilla de noche para que los leyera, y el padre, gracias, y nunca leyó un libro de su hijo, nunca le interesó por nada de eso, pero vamos, que tampoco había para tanto, digamos, ¿no? Entonces, sobre lo que decía Lázaro, en lo que no acabo de coincidir con Lázaro, es en que no tiene calidad literaria. Porque lo que sí que era Kafka, aparte de ser un neurótico y un tipo complicado y tortuoso y todo eso, era un escritor de raza, un escritorazo. Y era alguien que solamente se sentía bien, que solo encontraba una cierta paz espiritual, una paz interior, ¿no? Cuando escribía, y cuando podía pergeñar, escribir una página que valía la pena, que él consideraba que aunque eso le costaba muchísimo esfuerzo en la vida cotidiana que él llevaba, con los problemas, con los ruidos que llegaban hasta su habitación, en la que él se intentaba aislar, había unas dificultades externas, pero él solamente se sentía realizado cuando escribía algo que valía la pena, ¿no? Y él es un grandísimo escritor, pero no es un grandísimo escritor por la interpretación que hacemos ahora de sus obras, que es interesantísima, y que muchas veces yo estoy convencido de que no tiene nada que ver con lo que él pensaba cuando lo estaba escribiendo. Es un gran escritor por cómo escribe, por su estilo literario. Entonces, esta carta, aunque realmente es un documento íntimo, personal, de sus rencillas con su padre, de un tema completamente doméstico, o sea, también hay una teoría que dice que toda la literatura de Kafka es una literatura doméstica, completamente limitada al ámbito de la familia y de la casa en la que vive esta familia, a veces en forma metafórica, cuando habla de una madriguera y de un animal que vive en su madriguera, y está hablando de su cuarto, de su habitación en la que se escondía. Bueno, en fin, es un autor, pero claro, es un escritor de raza, es alguien que solo se siente bien cuando escribe. Entonces, en esta carta, por ejemplo, es delicioso. O sea, a mí, simplemente el solo hecho de leer esta carta, a mí personalmente me produce un placer estético, ¿no? Está contando una cosa que es desagradable y que está desnudándose completamente, porque aquí es él. O sea, lo que he dicho antes, contestando a lo de José
sea, está hablando de él y de su padre, no son personajes literarios. Pero claro, eso lo hace con un estilo, con unas frases, con una forma de escribir que es siempre como muy circunspecta, ¿no? Curiosamente, y muy, con un lenguaje a veces casi notarial, pero es de una gran elegancia. Y ahí ves que hay un gran escritor, que hay alguien que, porque esa es otra teoría que tengo yo, que cuando uno puede hacer literatura, hacer gran literatura, hablando de cualquier cosa. O sea, una persona no necesita un escritor, un autor, si tiene talento como escritor, no necesita haber tenido una vida interesante, ni muchas experiencias, ni una gran cultura, incluso, aunque, a ver, escribir siempre lleva consigo leer, y leer lleva consigo tener una cultura. Pero vamos, que una persona que no haya salido de su casa ni de su pueblo en toda la vida, si es escritor y si es un buen escritor, contándote lo que hace cada día y hará literatura y hará buena literatura. Eso es lo que creo yo. Y Kafka, en esta carta, en esta cosa tan íntima como la estructura, con el lenguaje, como tiene que convertirlo en un texto escrito, está haciendo literatura y para mí es una pieza literaria de un gran valor, aunque solo sea estilístico, y en cómo desarrolla las ideas, cómo explica las cosas, con qué claridad, con qué nitidez va desarrollando todos los conceptos, ¿no? Ahora, no es una obra literaria en el sentido de que no es ficción, o sea, no es ficción, sino que es eso, es una carta que le escribió él al padre. Es que, y ya, para terminar, vuelvo a cómo he empezado con mi comentario, que hay que distinguir entre lo que Kafka consideraba publicable y lo que no consideraba. Y esto él nunca lo habría publicado. Eso yo añadiré aquí una cuestión que para mí sí es relevante, el hecho de si aquí se puede considerar o dar por hecho que no hay diferencia entre el narrador y el autor en esta carta. Para mí, yo tengo algún indicio que me hace suponer que sí que hay una diferencia, que Kafka está utilizando un narrador y que no es del todo el propio autor. Para empezar, bueno, mira, tú mismo, David, acabas de decir que está hablando de él, ¿sí? Pero si yo ahora cojo esta obra, claro, es verdad que yo he leído una traducción y por lo tanto no tengo acceso al documento original, pero si yo cojo esta obra y la pongo en tercera persona, probablemente la obra funciona. sí, ¿No? sí, sí. ¿Sí? Por lo tanto, si la obra funciona en una tercera persona prácticamente neutra, me hace suponer que posiblemente quien está contando esta historia, porque aunque sea, ¿no?, un inventario de reproches y de agravios y de los efectos, sobre todo de los efectos que esos reproches, ¿no?, y esos agravios han tenido en él, durante todo el tiempo tuve la sensación de que quien contaba eso no estaba afectado por eso que contaba. Perdón. Es curioso, curioso. Sí, sí, o sea, porque aunque se está, ¿no?, diciendo, me hiciste esto, me hiciste, ¿no?, y entonces está, ¿no?, como esta cosa, ¿no?, de la indignación, etcétera. Pero entiendo que en el momento en el que él plantea esta larga carta, ¿sí?, para su padre, y que yo desconocía ¿no?, la historia de cómo la había dejado, de que la madre luego esto lo había retirado, está tan medida, tan calibrada, tiene una pretensión, para mí, tiene pretensión literaria esta carta, que hace que quien está contando esto tenga que dejar al margen cierto componente, ¿no?, de afectación. También es cierto que el narrador habitual de Kafka es un narrador poco afectado por lo que cuenta. Sí, exacto. ¿Sí? Siempre es como muy sereno, como muy racional, todo muy tranquilo, aunque cuenta unas cosas terribles. Sí. Entonces, si esta carta, y con esto termino y te doy paso, Lázaro, si esta carta, ¿no?, la hubiera contado el autor, ¿no?, la hubiera, ¿no?, escrito el propio autor sin un narrador intermediario, posiblemente diferiría, ¿no?, de esos narradores, ¿no?, más sobrios, ¿no?, en los Ya, que... pero
pero según todos sus biógrafos dicen, todas las cosas que cuenta, todas las anécdotas, todos los episodios que cuentan son episodios auténticos de la vida de Kafka, según su hermana que le sobrevivió, y luego explicaba que realmente todo lo que contaba ahí eran cosas concretas que habían pasado, o sea, no se ha inventado nada, está contando cosas reales. Bueno, oye una cosa, David, Sí. yo no digo que no, a ver, no exactamente que no tenga calidad literaria, sino que, bueno, no la tiene en el sentido de que, efectivamente, como acabo de decir, ahí no hay ninguna invención, ¿no? No sé, para mí la literatura es invención, estás inventando algo, ¿no? Porque si no también tiene calidad literaria un balance, diga, un balance comercial o una evaluación de ventas o cosas por el estilo. Es decir, a ver, tiene carácter, bueno, pero espera, tiene carácter de escritura. Bueno, y otra cosa que le veo, es decir, es una carta al padre, pero también es una especie de exhibicionismo personal, ¿no? Totalmente egocéntrico, porque también habla de él y se critica, Claro, hay bastante masoquismo en esto. claro. Y otro defecto que le veo, pero que también pasa, por ejemplo, con Joyce, con el Ulises, ¿no? Que también es como es a private story, ¿no? Como una historia privada. Por ejemplo, yo sé de qué habla en todo momento porque soy judío y conozco el mundo judío, ¿no? Pero una persona que no lo conozca, y la cantidad de cosas que no sabe de qué demonios se está hablando, ¿no? En torno a la cosa judía y todo eso. Y yo es lo mismo, lo decía, que desde luego que no le quita profundidad literaria, pero lo mismo con Dublin, ¿no? Así, y lo que son también chistes, private jokes también, ¿no? Así, chistes que lo entienden solamente los que están dentro de eso, ¿no? Entonces, bueno, esto también es subjetivo, si tiene calidad literaria o no la tiene, pero por lo pronto ahí sí que tiene calidad estética, tiene un buen ritmo y tal, y se lee con facilidad. Pero para mí, digamos, no la tiene en el sentido que no hay invención en esto, no hay invención como puede haberlo, por ejemplo, en cualquier cuento o en una novela. Bueno, Eso. yo lo que quiero apuntar es que el exhibicionismo no creo que es inapropiado decirlo, porque esta no era un texto para ser publicado, no se estaba exhibiendo ante ningún lector, era una cosa que estaba mostrándose Para a su exhibirse padre, ante el padre, pero para estaba exhibirse ante el mostrándose padre. a su padre en toda su fragilidad, le estaba confesando al padre todo lo que él sufría por culpa de eso. Entonces, en ese sentido, no es exhibicionista. Y luego el silogismo que has hecho, un poco falaz, entre que entonces una simple cuenta de resultados puede ser literatura. No, yo a lo que me refería, Perdón, que una cuenta de resultados puede ser también literatura. Eso es un silogismo un tanto falaz. No, yo lo que quería decir es que no hace falta que sea ficción, que sea una cosa inventada, creada por el autor, porque hay autores que son grandísimos escritores y que pasarán a la historia de la literatura, como Josep Pla, el catalán Josep Pla, que yo suelo poner como ejemplo, porque escribe de maravilla y que no inventó nunca nada. Él contaba lo que veía cada día, era un retratista del mundo en el que se movía él, no tenía ninguna imaginación, y en cambio es un escritorazo. A eso es a lo que yo me refería, ¿no? Pero claro, una simple cuenta de resultados eso no creo que tenga calidad literaria. No sé, ahí ha sido un poco... Bueno, en fin, ya creo que falta poco tiempo ya, ¿no? Sí, pero Hay yo que ir creo que cerrando. es una cuestión de puntos de vista, que hemos llegado a un punto que ya no creo que se pueda discutir mucho. Bueno, Porque... yo voy a añadir así un poco para cerrar la tertulia de hoy, que de alguna manera Kafka, si este era un documento privado, ¿sí?
Kafka le puso encima de la mesa, ¿sí? a su padre, ¿sí? Posiblemente una imposibilidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto, no? Creo que responder a esa carta probablemente también tal como has descrito al padre no estaba a su alcance, ¿sí? Por lo tanto, Kafka hacía no un acto de exhibicionismo, que probablemente también, sino un acto de derroche, ¿verdad? Y de supremacía frente a quien durante mucho tiempo lo tuvo subyugado. Y probablemente ahí hay no solamente un reproche, sino también, ¿no? una cierta venganza al colocar al padre en una situación imposible, de la misma manera que él se había sentido en una situación imposible de abordar, dado el miedo, ¿no? que le tenía. Sí, sí, sí. Por lo tanto, pues bueno, probablemente no podamos llegar a alcanzar, a conocer, ¿no? todos estos elementos, pero bueno, en cualquier caso, nos ha generado una muy buena tertulia. Invitamos a todos aquellos que no hayáis leído esta obra a hacerlo. Yo creo que al margen de que pueda considerarse una obra literaria o no, creo que cualquier lector podrá apreciar las bondades, ¿no? de Kafka, y si te interesa el autor es como para estar ahí y leerlo también. Bueno, pues os despido y hasta la siguiente, ¿sí? Muy bien. Un abrazo, Venga. David. Chao, que vaya bien. Venga, un abrazo, Lázaro, que vaya muy bien. Hasta la siguiente. Ok, chao, chao.